NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que entregará a Caracas a Walid Maclet, un presunto narcotraficante venezolano que tras la fachada de un exitoso empresario habría utilizado a altos funcionarios de la administración Chávez para sus actividades ilícitas. O por lo menos esta es la versión que se da desde el Palacio de Miraflores. Yo le di mi palabra al presidente Chávez que una vez se surtan los trámites jurídicos a los cuales estamos obligados, nosotros le entregaríamos a este individuo a las autoridades venezolanas. Walid Maclet sería el tercer narco más poderoso del mundo según la DEA, al ingresar cerca de 10 toneladas de cocaína al mes a los Estados Unidos. Maclet, venezolano de origen sirio, fue detenido el 19 de agosto de este año en Colombia con cooperación de la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Desde el momento de su captura y luego de ser señalado desde su país junto a sus 3 hermanos como un cartel de narcotraficantes, Walid Maclet empezó a cantar sobre sus socios en Venezuela. Me están acusando a mí que yo cargué un DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía. Hermano, si yo tengo que ir preso por ese avión, bueno, entonces tienen que meter preso a los responsables para decirte los nombres. ¿Quién son los nombres de las personas que en verdad ellos son los responsables de la seguridad de ese aeropuerto? ¿Quieres que te diga los nombres? Número 1, el director del DIN, que es general, Hugo Carvajal, alias El Pollo. ¿Y por qué le conocen con el alias El Pollo? Bueno, ese es el alias que le tienen. ¿Entre quiénes? Por cierto, está en la lista Clinton, igual que yo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ajá. El general Silva Rangel, que era director de la DICI para el 2006, era responsable de ese aeropuerto. Sin embargo, el propio presidente Chávez ha salido a decir que todo lo dicho por alias el Turco Maclet es mentira. Y ahora está diciendo que no, que él le pagó a un hermano de Tarela y Sami. No, que él le dio no sé cuántos millones a un general y al otro, y está acusando a Cliver Alcalá, que es un tremendo general de nuestra Fuerza Armada Revolucionaria. Entonces, con más razón, Nicolás, hay que pedirle a los hermanos de Colombia que lo manden para acá. Porque yo estoy seguro que él está echando basura y basura, es para tratar de impedir que lo manden para acá. Walid Maclet tendría pruebas de los millonarios pagos que hacían militares y miembros del gobierno de Chávez por otorgarle licitaciones y concesiones públicas. Yo tengo, con lo que yo tengo para que intervengan a Venezuela, con eso te digo todo. Por esta razón, Estados Unidos habría tenido contactos con él. Pero hoy, el gobierno colombiano esgrimió el argumento que el primer trámite judicial lo habría iniciado Caracas y no Washington. Está haciendo Juan Manuel Santos un favor a quien considera hoy es su nuevo mejor amigo y de paso retando a la golpeada administración Obama. ¿Cómo pagará Chávez esta extradición con cara de favor político? El presidente Santos, él ha dicho antier que yo soy su nuevo mejor amigo. Digo lo mismo, el presidente Santos es mi nuevo mejor amigo. Mi nuevo mejor amigo. Vamos a Caracas, llegamos contacto con Gonzalo Jimiob, es abogado, miembro del Foro Penal Venezolano. Gonzalo, bienvenido a Zoom y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gonzalo, ya es un hecho prácticamente. Walid Maclet será extraditado a Venezuela, según las palabras del presidente colombiano. ¿Cómo ve usted esto y usted cree que tendrá un juicio justo en su país? Mira, voy a responderte la pregunta en el orden precisamente que tú me la has formulado. En primer término, yo no creo todavía que sea un hecho el que Walid Maclet vaya a ser trasladado o extraditado a Venezuela. Yo creo que el mensaje del presidente Santos es un mensaje fundamentalmente político, dirigido a mantener las buenas relaciones políticas entre los dos jefes de Estado de las dos naciones, de Venezuela y de Colombia. Sin embargo, yo creo que también en ese mensaje hay que leer entre líneas otra parte importantísima que se refiere específicamente al hecho de que el presidente Santos ha dicho que se cumplirá esa extradición una vez que se satisfagan todos y cada uno
de los requisitos legales que se tienen que satisfacer. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Santos no está pasando por encima de la máxima instancia judicial colombiana, sencillamente está diciendo que si se cumplen esos trámites legales, se extraditará al señor Macled a Venezuela. Eso por una razón muy sencilla, no tiene incluso que ver el hecho de quién ha hecho la solicitud de extradición primero. Cuando uno revisa los tratados que se han suscrito entre Venezuela y Colombia sobre la materia de extradición, uno se da cuenta de que no es la petición primera de extradición la que condiciona solamente hacia dónde se va a dirigir una persona que ha sido requerida. Hay otros criterios igualmente importantes, como por ejemplo el hecho del país en el cual se haya consumado el delito en el que se esté apoyando a la investigación. También hay otro criterio importante, cuál es la pena más grave que se le asigna a ese delito de acuerdo a la legislación, en este caso del país requerido, que es Colombia. Y además de eso estaría el otro y el último de los criterios, que es a ver quién de los dos países ha hecho la solicitud primero. En este caso estaría la pugna entre Venezuela y entre Estados Unidos. Así es, pero miremos, pero Gonzalo, miremos un componente también importante. Macled fue arrestado, detenido en Colombia por una orden de una corte de Nueva York, justamente que fue la que emitió esa orden a través de Interpol. Ahora le voy a dar la oportunidad para que intervenga en el debate cuando usted quiera. Ricardo, ¿le envía Juan Manuel Santos a Macled como un regalo al presidente Chávez? Por supuesto, todos sabemos por recientes declaraciones del presidente Santos que el presidente Hugo Chávez es el mejor amigo de él. Yo con mucho respeto le digo que es una amistad personal que no debe involucrar a Colombia. El presidente Chávez no es el mejor amigo de Colombia y lo que está haciendo en este momento el presidente Santos es hacerle un favor político al presidente Chávez y darle una cachetada al mejor aliado que tiene Colombia, que es Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo con esa posición, Giancarlo? No, para nada. Yo lo que pienso es que, jurídicamente hablando, no es cierto que Macled pueda ser extraditado a Venezuela hasta tanto se surtan los trámites ante la Corte Suprema de Justicia. Perdón. Entonces Esa no es un favor, esa sino es es un precisamente mi discurso, postura. es un discurso eminentemente de recomposición de relaciones entre Venezuela y Colombia, y eso, como lo mencioné anteriormente, tiene que mirarse dentro del contexto de para qué sirve la extradición, que es una figura eminentemente política de cooperación judicial interestatal. Ahí lo que también hay que ver es el tratado, ¿sí?, por medio del cual se está solicitando por parte de Venezuela. Otra cosa, el indictment norteamericano para la detención con fines de extradición. Pero veámoslo también en otro contexto, Giancarlo, y se lo va a preguntar también, por supuesto, a Gonzalo y a Ricardo. Ahí está la pregunta. No es el caso Macled entonces, no como se está titulando una papa caliente, sino además puede ser la primera real amenaza del romance Chávez-Santos, Ricardo. No. Es decir, si no lo mandan a Venezuela, entonces inmediatamente cambia la postura, si se manda a Estados Unidos. Lo va a mandar a Venezuela, es un hecho. Es que el romance Chávez-Santos no es de ahora, el romance Chávez-Santos es de hace muchos años. Entonces, es que el doctor Giancarlo planteaba una cuestión que el tema era de jurisprudencia, pero resulta que la extradición la decide el Ejecutivo en cabeza del presidente. Suena feo, pero es un capricho del presidente a quien se lo envía. La Corte Suprema lo que hace es avalar temas formales, como si hay tratado de extradición con el país que lo pide, el tipo si está sindicado por lo que se está pidiendo, pero son temas formales. La Corte Suprema no decide extradición. Sí, pero... Adelante, Gonzalo. No solamente eso, no solamente eso, hay otros temas jurídicos de importante consideración, tal y como lo estaba mencionando antes, que están en este tratado de extradición entre Venezuela y Colombia, que dicho sea de paso data de 1988. Hay temas que deben ser todavía discutidos, por ejemplo, vuelvo y repito, no solamente quién ha hecho la solicitud primero o no, sino si se trata la solicitud formulada tanto por Estados Unidos como Venezuela de solicitudes hechas por los mismos delitos. En el caso de que sea por los mismos delitos, ¿cuál es el delito más grave de acuerdo a la legislación colombiana? ¿Cuál es la pena más grave que se le puede... Perdón, en el caso de que sea por delitos distintos, quiero decir, se trata también de indagar un poco cuál es el delito que tiene la pena más grave de acuerdo a la legislación colombiana. Y hay otros criterios que también tienen que ser tomados en cuenta. Evidentemente yo estoy de acuerdo con que la extradición, en términos generales, se utiliza como una herramienta política. Pero sin embargo, yo
dificulto mucho que ocurra en Colombia un poco lo que ocurre aquí en Venezuela, lamentablemente, que es que el presidente le esté dando órdenes a la Corte Suprema de Colombia para que decida de la manera en que al presidente le parezca o No, de pronto manera no le está dando en que el órdenes, pero presidente- pareciera como si le estuviera dando un guiño. Ahora, le voy a hacer una pregunta, Gonzalo, en un marco bien importante. Macled ha señalado como narcotraficante que es, en sus acusaciones, que funcionarios de muy alto nivel en el gobierno del presidente Chávez están involucrados con él. Y hablamos, por ejemplo, de un caso puntual, el recién ascendido a general en jefe, Rangel Silva. Aquí estamos mirando un gran componente dentro de las acusaciones y la importancia que las declaraciones de este hombre pueden tener para los Estados Unidos y por qué los Estados Unidos lo quieren tener en su pedido de extradición. Ahora, ¿cómo van a ver los Estados Unidos el hecho de que este hombre no se ha enviado, sino se envía a Venezuela? Mira, yo creo que lo que revela precisamente lo que tú estás destacando en este momento es que de lo que se ha tratado la expresión del presidente Santos es de una comunicación entre dos presidentes que están cada uno de ellos pues protegiendo sus diversos intereses políticos, particularmente, imagino yo en el caso del presidente Santos, el interés político de mantener una buena relación con el presidente Hugo Chávez Frías. Sin embargo, yo tengo que reiterar que eso no significa bajo ningún respecto que de alguna manera esto ya sea un hecho consumado, es decir, el hecho de la extradición del ciudadano Macled, ya sea a Venezuela me refiero, sea un hecho consumado. Yo creo que hay que esperar un poco a ver cuántas aguas corren debajo de estos puentes, porque fíjate que otra de las cosas que dijo también el presidente Santos, que es muy interesante, es que este proceso no es inmediato y que puede demorar entre los 6 y los 18 meses. Vamos a ver qué pasa entre esos 6 y esos 18 meses entre Venezuela y Colombia, entre Santos y Hugo Chávez, y qué es lo que pasa también con la reacción del gobierno norteamericano frente a esta postura, que en un principio ha sido una reacción muy prudente. No, ya vamos a mirar, Gonzalo, porque la respetaría reacción de los Estados Unidos es bien importante dentro de los portavoces de los Estados Unidos. Ahora veamos, Walid Macled también habló sobre sus nexos con altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. Veamos. Cualquier favor que yo necesitaba, él me lo hacía. ¿Como cuál? Por decirte, yo necesitaba, como yo tengo, como te digo, tengo muchos conocidos, de repente yo necesitaba a un comisario de la policía, por decirte, de la policía secreta, necesitaba ponerlo en un cargo bueno, pues, ¿me entiendes? Yo hablaba con él y él me hacía el favor. ¿Cómo se vería de Estados Unidos? Y veamos las reacciones que ha tenido este pronunciamiento del presidente Santos. Han dicho, sería un grave error, además con un aliado de años que ha donado más de 7.000 millones de dólares para el Plan Colombia y que ha tenido la vocación de ayudar a Colombia. Ahora, en esa medida, ¿cómo se ve de Estados Unidos? Ahí hay algo fundamental. Estados Unidos ha pedido en extradición a Colombia 1.189 colombianos y 1.189 colombianos han sido extraditados hacia los Estados Unidos. La posición del presidente Santos es una posición frente a los Estados Unidos muy clara. Vamos a hablar de igual a igual. Tercero, partamos de una hipótesis que puede ser probable. La Corte Suprema de Justicia colombiana puede dar concepto negativo frente a la extradición a Venezuela y ahí queda inmediatamente obligado el presidente Santos, quien por constitución y ley no podría extraditar a Macled hacia Venezuela. Cuarto caso que es bien importante tener en cuenta ahí, perfectamente todo lo que está diciendo Macled en Colombia puede ser ya utilizado y judicializable por los Estados Unidos sin que lo tengan allá sentado. Ricardo, Colombia es un país soberano y tiene la decisión en su estamento judicial, en su rama ejecutiva y en su poder legislativo de tomar decisiones autónomas. No tiene que estar supeditado a los intereses de nadie, pero miremoslo en el contexto político de lo que han dicho muchos republicanos en este momento en Estados Unidos y dicen, mire, en este momento ganamos ya mayoría en la Cámara de Representantes. Es importante también que el gobierno de Colombia empiece a evaluar lo que ellos pretenden adquirir y tener de los Estados Unidos como un TLC. Ahora, que no vayan a torpedear estos nuevos hechos, lo que también Colombia busca a los Estados Unidos. ¿Usted cree que eso puede pasar con el caso Macled? Sí, aunque hay que hacer algunas precisiones. Quien ha negado el TLC no ha sido el gobierno de los Estados Unidos, sino el Parlamento en su mayoría demócrata, que son amigos de Piedad Córdoba y tienen sus nexos ahí bien extraños también con las FARC. Es que el tema que se ha olvidado, que olvida el doctor Giancarlo, es el componente FARC. La gente ha olvidado, el doctor Giancarlo lo quiere olvidar también, que Hugo Chávez tiene gente de las FARC en su territorio, protegida. FARC, narcotráfico, terrorismo, está unido.
Esto no es un tema de político ni de favores personales entre dos presidentes, es un tema de seguridad nacional. Ahora yo quiero aclarar a Ricardo, y él lo sabe muy bien, yo tengo una posición muy vertical frente a Chávez y las FARC y sus relaciones, que son muy claras, empezando por la del general Carvajal y otros oficiales y suboficiales venezolanos. Pero aquí ya hay que mirarlo desde otro nivel. El cuarto punto que yo esgrimí anteriormente es muy claro en relación a que lo que ha dicho Macled en Colombia frente a las relaciones de miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas con las FARC puede ser utilizable más allá de la relación política que hay que recuperar y mantener. ¿Y realmente usted cree, Giancarlo, que se vaya a utilizar? Sí, esa información es ampliamente utilizable dentro de los mecanismos de cooperación judicial penal actuales y sobre todo en los que existen en relación con los Estados Unidos y en todos los mecanismos que Pero ¿cómo se entiende justamente que la persona que está acusando al general Carvajal, que está hablando de Rangel Silva, que está denunciando a altos funcionarios del gobierno, que puede tener información valiosa, se ha enviado justamente a ese país para que lo acallen? Pero perfectamente vuelvo a la primera hipótesis. La Corte Suprema de Justicia puede decir claramente que en Venezuela no se garantiza debido proceso y pues perfectamente Doctor puede dar un concepto Giancarlo, negativo. Sí. La Corte Suprema de Sí, Justicia porque eso se ha hecho la de la vista gorda con el tema de la Gonzalo, FARC ya política. vuelvo con usted. Demos la palabra.